Hola y Dios le bendiga. Una vez más, esto es el pastor Curtis Sharp y soy pastor de la Iglesia Sion. Y esta es una exhortación para la Iglesia Sion. Sin embargo, yo sé que muchas personas van a estar viendo esta palabra. Entonces, bienvenidos a escuchar esta exhortación también. Y hoy yo quiero continuar hablando acerca de la autoridad espiritual que Dios nos ha dado y cómo entrar en esa autoridad espiritual y especialmente aplicar esa autoridad que Dios nos ha dado en el hogar y en la familia. Hoy sabemos que más que nunca estamos en una batalla espiritual. Sin embargo, yo creo que muchos, aún cristianos, realmente no se dan cuenta del ámbito espiritual que está en su hogar, no están viendo lo que es invisible. Sus ojos espirituales no están captando las sutilezas del enemigo y cómo el enemigo entra y devora y destruye al hogar. Podemos ver manifestaciones o resultados, pero de estar consciente que estamos en una batalla espiritual, yo creo que hay muchos cristianos que están durmiendo. Hay un espíritu de estupor. Hace unas semanas atrás, mi esposa se despertó en la mañana y ella escuchó estas palabras: Espíritu Santo, despiértanos de nuestro estupor espiritual. Entonces, estamos en una batalla contra un enemigo que es invisible y tiene solo un propósito y enfoque. Y su propósito y enfoque se encuentra en este versículo en Juan 10:10, que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Sabemos que ese enemigo es Satanás. Sabemos que él es un ángel caído. Él no es el Todopoderoso. Él es un enemigo que está en contra de Dios. Pero alguien una vez habló con el Señor y el Señor le mostró como una hoja en blanco, bien grande. Y en esa hoja había una pequeñita puntita negra. Casi no se podía ver esa puntita en toda esa hoja bien grande y blanco. Y el Señor dijo: así es el enemigo, ni le echo importancia a él, porque realmente él es un ser creado. Sin embargo, él tiene poder, él tiene autoridad, en el sentido de que él es un ángel que tenía una posición y él usa su sabiduría, que es corrompida. Él usa la posición que él tenía, ese lugar o ese rango principal, como principado, para ahora hacer guerra contra nosotros. Él está enfocado en la iglesia. Y 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. La palabra adversario en la palabra original en el griego es antidikos. Y es una palabra que se usa en los tribunales de justicia. Es alguien que presenta una demanda, una acusación. Y Jesús usó esta palabra antidikos, adversario, en Mateo 5:25, cuando él dijo: reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Nuestro adversario es el diablo o Satanás, que significa la palabra Satanás, adversario. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, él se llama el acusador de los hermanos y los acusa delante del trono de Dios día y noche. Entonces el diablo es como un fiscal, es como un abogado que conoce y entiende lo que dice la ley de Dios. Y su meta es presentar su caso delante del trono de Dios el juez y buscar que Dios le concede su caso. Quizás esto le puede sorprender de saber que Satanás puede hacer esto.
Pero quiero con esta exhortación abrir sus ojos a esta verdad y que realmente estamos en medio de una batalla legal donde nuestro acusador hasta gana el derecho legal y la autoridad para matar, robar y destruir. Y esta es la batalla en que estamos. Y no solamente necesitamos fuerzas espirituales, pero necesitamos también la sabiduría de Dios, como ir al trono de Dios, como nuestro juez, como nuestro Padre juez, y pelear nuestras batallas en la Corte Suprema de Justicia en el cielo. El trono de Dios se puede dividir en tres aspectos espirituales. Ahora, antes de entrar en eso, yo quiero recordarles lo que hizo Satanás con la vida de Job. Satanás se vino delante de Dios y echó unas acusaciones a Dios acerca de la vida de Job. Entonces, Dios le concedió la autoridad para hacer todo lo que él quería, menos quitar la vida de Job. Entonces, realmente nuestra batalla espiritual es contra alguien que está acusándonos. Y él va a llevar evidencia delante del Padre, delante del juez, para buscar derecho legal en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra batalla, nuestra pelea, nuestra oración tiene que estar delante del trono también y presentarnos ante el juez. Ahora, eso lo voy a explicar en un momento. Ahora, cuando llegamos ante los pies de nuestro Dios, ante Dios, Él, podemos decir, lo podemos dividir nuestra presentación en tres aspectos espirituales. Primero, Dios es nuestro Padre, pero también Dios es nuestro amigo. Y a la vez, Él es también, Dios es nuestro juez. Entonces, pensamos de un hombre que es padre, es amigo y es juez. ¿Ok? Un señor que es papá, Él es amigo y Él es juez. Y el hijo puede ir al padre, o sea, el hijo de este señor, él puede ir a él como padre y pedirle dinero para comprar algo. Entonces, en Lucas capítulo 1, versículo 1, dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces el Señor va a contestar su oración o su pregunta con tres aspectos de oración. Entonces el primero es decir, cuando oréis, decir, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces Dios es como Padre, Él es nuestro Padre. Entonces Jesús está diciendo a presentar sus necesidades ante el Padre. El Padre nos cuida, Él provee, Él nos consuela a su familia. Entonces podemos acercarnos a Él como Padre para conseguir nuestras necesidades y conseguir consolación y ayuda. Pero también el Hijo puede interceder delante de su Padre como amigo por otro amigo. Entonces podemos interceder por una amistad ante Dios como nuestro amigo, como dice la parábola. Entonces el Señor sigue hablando de oración, pero ahora con un aspecto diferente. Primero, Él es Padre, dando nuestro pan diario. Ahora Él nos habla de Dios como un amigo. Dios es nuestro amigo. Entonces, en versículo 5 dice, también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Como amigo, Dios es nuestro amigo y presentamos nuestras necesidades a Él como amigo para nuestros amigos. Y esto se llama intercesión. Presentar las necesidades de otros a Dios como nuestro amigo para nuestro amigo o por nuestro amigo. Y esto es lo que hizo Abraham con Lot. Abraham intercedió por Lot. Adán intercedió por Sodoma y Gomorra. Él acercó a Dios como amigo. Pero también más adelante en el libro de Lucas, en capítulo 18,
el Señor habla del Padre o de Dios como juez. Y en Lucas 18, versículos 1 a 8, en la parábola de la mujer que se presentó ante el juez. En versículo 3 dice, y había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Si hay una acusación que se levanta contra el hijo, entonces, ¿cómo ese hijo lo va a resolver? ¿Va a ir a su padre como padre diciendo, padre, resuélvame este problema que tengo, este manda judicial? ¿O lo va a acercar como un amigo? ¿O lo va a acercar a él como juez? Entonces, aunque él es su padre, él como padre no puede resolver su situación. Pero en su función como juez, sí él puede. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el hijo? Entonces, el hijo tiene que ir a los tribunales y presentar su caso, presentar la evidencia. Y entonces, su papá como juez sí puede trabajar a favor de él según la ley. Entonces, un padre que es juez, él como padre no puede resolver su problema. Como amigo no lo va a resolver, pero en el oficio como juez sí. Entonces, con este punto, con esta mentalidad, quizás es nuevo de ver a Dios como padre, verlo como amigo, verlo como juez, pero está en la palabra de Dios. Ahora, con este contexto de Dios como juez, leamos ahora Hebreos capítulo 4, versículo 16. Leamos Hebreos 4, 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia o al trono del juez, para que recibamos misericordia, para que recibamos un fallo a nuestro favor, un decreto, un dictamen judicial a nuestro favor, y hallemos gracia, la justicia de Dios, para la ayuda oportuna contra nuestro adversario. Entonces, el trono de nuestro Padre es también un trono como juez. Y su trono fue establecido para juicio y justicia. Quiero que veamos los siguientes versículos. Ahora, ¿por qué estoy hablando, compartiendo esto con ustedes? Porque yo creo, y yo puedo ver en la palabra de Dios, que una de las razones por qué tenemos problemas en ejercer la autoridad que Dios nos ha dado contra el enemigo, que la razón es porque en nuestro pueblo, en nuestras familias, el enemigo tiene autoridad, o sea, el enemigo está dominando, es porque estamos acercando a Dios como Padre, pidiendo, por decirlo así, el pan que necesitamos para esa situación. Él nos va a dar pan para cierta situación. Pero si necesitamos a nuestro Padre, a Dios como juez, tenemos que ir ante Él como juez y presentar las evidencias, presentar nuestro caso a nuestro Dios como juez. Entonces, vea lo que dice algunos de los versículos. Salmos 9, versículo 7. Pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio. Salmos 103, 19. Salmo 103, 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Salmos 89, 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Salmos 43, versículo 1. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Esa palabra causa en el hebreo es una demanda legal. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa, mi demanda legal. Hay algo que está en mi contra. Líbrame de gente impía. Vamos también al Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, porque en toda la palabra de Dios quizás aquí vemos con más claridad este aspecto que Dios es juez. En Daniel 7, 9 al 10 dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Eso es el Padre, el juez. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador.
Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían. Y millares, miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. ¿Cuál libros? ¿Cuál libros? Son los libros de evidencia, libros de casos. El anciano de días es el juez. Y este es el Tribunal Suprema de Justicia en el cielo. ¿Sabes que todos los tribunales aquí en la tierra es solo una representación del tribunal celestial que hay en el cielo? Y hay personas que han ido al cielo y han visto esto. El Señor lo ha llevado y ellos han visto el Tribunal Suprema de Justicia en el cielo. Entonces, los libros son los casos, la evidencia que se presenta. De hecho, en Génesis 18:25, Dios es llamado el juez de toda la tierra. Entonces, regresando al punto de Job, recuerda al principio, ¿y por qué le estoy diciendo a estos padres? Porque quizás ustedes como padres se sienten impotentes, o sea, se sienten débil, se sienten que no tiene cómo a reaccionar con los problemas que usted sabe que está ahí en sus hijos. O que está sucediendo, pero no sabes cómo pelear, no sabes cómo batallar. Bueno, el propósito de esta exhortación es ayudarle a orar con sabiduría, orar con precisión, con exactitud y orar con confianza. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, una hija del Señor. Hablando de las hermanas. Entonces, tenemos el derecho como hijos de Dios de presentarnos ante el juez con toda confianza. Ahora, en Job capítulo 1, Satanás se presentó un caso ante el juez y él llegó ante Dios Dios que es el juez y presentó su acusación en contra de Job. Y Dios concedió a Satanás su petición, pero con medidas cautelosas. O sea, él dijo, todo lo que él tiene está en sus manos, pero no puedes tocar su vida. Entonces, lo que necesitamos de Dios es algo en nuestro favor. Dios solamente tiene que decir algo de que estamos pidiendo de Él, un dictamen judicial, medidas cautelosas, algo así como lo hacen en lo natural, donde prohíben que alguien se acerque a una persona, ¿verdad? Entonces, que no puede acercar 400 metros a la casa de una persona o cosas así. Pero cuando hay un decreto judicial a nuestro favor en contra del enemigo, no hay nada que el enemigo pueda hacer. Entonces, él no podía matar la vida de Job. Veamos un caso. Y esto es porque Satanás tenía el derecho legal. Entonces, en este caso, en Zacarías capítulo 3, versículo 1, Satanás está acusando a un sacerdote. Entonces, Zacarías 3, versículo 1 dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Entonces, ¿por qué Satanás está acusando al sumo sacerdote? Bueno, versículo 3 nos muestra por qué. Sus vestimentas estaban sucias. Algo en su vida personal trajo una acusación contra él. Entonces, el enemigo no va a atacarnos y presentar un caso delante del Señor que no existe. Ahora, él puede calumniar, él puede difamarnos y eso lo hace también. Pero lo que estoy diciendo es de donde él se presenta y acusa y dice, aquí está la evidencia. Ve a su hijo ahí. Vea, él dice que él te ama y te sirve, pero vea lo que él está haciendo. Vea lo que hace esa familia. Entonces yo quiero mostrar y probar que no es cierto. Entonces él presenta su caso, él presenta la evidencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aprender cómo apelar, aprender cómo batallar en la Corte Suprema de Justicia Celestial. Quiero usar otros ejemplos para que veamos. El libro de Esdras.
Es un libro escrito en el tiempo de la restauración de Israel después de su cautiverio. Y la restauración era del templo y de la ciudad. Y vamos a ver que cuando hay pecado, oiga, cuando hay pecado, el pueblo de Dios no tiene fuerza o habilidad para defenderse. Entonces, en Esdras capítulo 9, versículo 1 dice, y acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, perdón. Ay, usted inténtalo, a ver si usted lo puede pronunciar también. Egipcios y amoreos. Versículo 2. Sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos, para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, las manos de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Y luego en versículo 15 dice Esdras, oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. He aquí estamos delante de ti en nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. En otras palabras, ellos no tenían cómo presentarse en contra del enemigo por sus pecados, y no iban a poder recibir un fallo a favor de Dios, del juez, en esa condición. El enemigo tenía derecho legal, es decir, vamos a perder el fallo, vamos a perder el caso a menos que haya arrepentimiento y conversión. Y entonces en capítulo 10, versículo 1, dice, mientras Esdras oraba y hacía confesión. Vea, ahí está la clave. Oración, confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente. ¿Por qué? ¿Por qué lloraban? Porque ellos no podían tener la defensa del Señor. El Señor estaba a favor de ellos, pero legalmente Dios no podía defenderlos. ¿Por qué? Porque ellos estaban violando su ley. Versículo 2 dice que Secanías, el hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios. Aquí viene la confesión. Y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Y siempre hay esperanza cuando hay arrepentimiento. Recuerda que Nínive iba a recibir juicio de Dios, pero ellos se arrepintieron y Dios no trajo juicio. Esdras 10:3 dice, hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios y que se ha hecho conforme a la ley. Todo lo que Dios hace es conforme a la ley. ¿Cómo puede juzgar un juez? ¿Por capricho? ¿Por emociones? ¿Por sus sentimientos? ¿Por lo que vio en la prensa? No. Él tiene que juzgar según la Constitución, conforme a la Constitución, conforme a las leyes que están establecidas para gobernar el pueblo o una nación. Entonces, cuando violamos las leyes espirituales de Dios, las leyes que Él estableció, porque hay un enemigo, y las leyes de Dios son dadas para protegernos de nuestro adversario. Entonces, cuando esas leyes se violan, el enemigo tiene derecho legal para acusar, atacar, robar y matar. Apocalipsis 19, versículo 11, nos muestra cómo debemos hacer guerra espiritual. Muchas veces las personas empiezan a decir, te ato en el nombre de Jesús. Pero hay un problema. Si las vestimentas están sucias, si hay pecado en la vida, si hay algo en el hogar que está dando lugar al enemigo, o que el enemigo tiene derecho legal por sus antepasados, porque la iniquidad de los padres viene de la tercera a la cuarta generación a los hijos. Entonces Dios ha puesto un límite de 4 generaciones donde los pecados pueden tener influencia. Entonces puede ser algo que hizo un padre o un abuelo o bisabuelo,
Puede ser que un pacto que se hizo con el enemigo, entregando la familia a la mano del enemigo a cambio de algo. Entonces, eso trae maldición. Entonces, el enemigo tiene derecho legal. Pero ¿cómo hacemos guerra contra el enemigo? ¿Cómo peleamos? Apocalipsis 19:11, hablando de Jesús, dice que con justicia juzga y hace la guerra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir delante del juez. Delante del juez y presentar nuestro caso, presentar nuestras vidas y mostrar la evidencia que hay de pecado, pedir perdón y confesar nuestros pecados y pedir ayuda de parte de Cristo, que es nuestro abogado, y pedir que la sangre del Cordero, que vamos a hablar en un momento, sea el que intercede por nosotros. Pero el punto es esto: tenemos que presentarnos ante el juez y recibir del Señor como juez un dictamen judicial en contra del enemigo. Entonces, cuando Dios emita ese dictamen judicial, hacemos guerra. Pero no podemos hacer guerra si no hay un dictamen judicial, si primero no hemos ido ante el trono de Dios. Si queremos ganar las batallas espirituales en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro pueblo, primero tenemos que ir ante el juez. Y vea esto: no se va a ganar ningún dictamen o fallo judicial si hay pecado, porque ese pecado va a dar derecho legal al enemigo. En Mateo 28, versículo 18, Jesús dijo: toda potestad o autoridad me ha sido dada. Sin embargo, si alguien por su voluntad, por el pecado, por desobediencia, por pactos, por votos, por juramentos, entregue su autoridad al enemigo, no hay nada que el juez pueda hacer en su favor hasta que el acusador ha sido silenciado. Usted sabe que hay pueblos que tienen pactos con Satanás. Usted sabe que hay personas que trafican a personas, niños, a drogas, y ellos hacen pactos con el enemigo. ¿Para qué? Para que ellos sean protegidos por el enemigo, que lo que hacen en lo oculto, en lo secreto, no sale a la luz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar nuestro caso delante del juez y empezar a presentar evidencia, presentar nuestro caso y pedirle a él lo que deseamos. Y entonces, a través de eso, el juez nos puede dar un dictamen judicial para que entonces podamos hacer guerra contra el enemigo y tener la confianza que vamos a ganar. Ahora, ¿cómo podemos silenciar? ¿Cómo vamos a silenciar y vencer al acusador? Entonces, quiero darle 3 herramientas espirituales que están en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Y yo quiero tomar esos 3 y aplicarlo. Puede ser que hay diferentes aplicaciones, pero quiero aplicarlo esos 3 puntos de esta forma, y yo creo que usted va a ver que es muy bíblico. Número 1, la sangre de Cristo. Nuestra única apelación ante las acusaciones del enemigo es la sangre de Cristo. Hebreos 12, 24 dice que Cristo es el mediador y habla de la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. En otras palabras, la voz de la sangre de Cristo es que habla a nuestro favor ante Dios juez. Esa voz es la vida de Cristo. Es su sacrificio, su ministerio, su propósito, su victoria. Y eso está en su sangre que fue derramado. Y esa sangre clama al juez a favor nuestro por perdón, por justicia, por vindicación. Entonces, si no apelamos con la sangre de Cristo en nuestra vida, no tendremos ninguna autoridad sobre el enemigo. Es decir, no vamos a ganar. Es que no es suficiente decir, y lo escucho muchas veces, pero Dios me ama. Sí, Dios le ama, pero ese amor de Dios no va a hacer nada para usted si usted no ejecute lo que Dios le ha dado como autoridad en su vida. Es decir, el amor de Dios no es algo activo que nos va a liberar del enemigo, que nos va a liberar del pecado, cuando nuestra voluntad está impidiendo la voluntad de Dios. Sí,
Dios no desea que nadie perece, pero el problema es que tenemos una voluntad también, libre albedrío. Nosotros tenemos, creo que le dije esa palabra correcto, albedrío. Nosotros tenemos la autoridad sobre nuestra vida para ejercer decisiones, tomar decisiones. Y el Señor no puede apoderarnos, tomar decisión, ni el enemigo. Entonces, para poder presentar nuestro caso ante el Señor, tenemos que tener ese fundamento, la sangre del Cordero. La sangre es la fuente de nuestra autoridad y lo que nos cubre. La sangre aplicada significa obediencia a la palabra de Dios. Significa sumisión a la autoridad de Dios manifestada en su palabra o por medio de su palabra. Y solamente aquellos que obedecieron al Señor, recuerda esto, que se sometieron a la palabra del Señor y aplicaron la sangre, fueron guardados del ángel de la muerte en Egipto. Entonces, vencemos al enemigo, número 1, por esa sangre. Esa sangre tiene que estar aplicada en nuestra vida, tenemos que estar bajo esa sangre, viviendo en la luz del Señor. Número 2, quiero dar un ejemplo. Primero, padres, si usted tiene problemas con sus hijos, si ustedes empiezan a proclamar la sangre de Cristo en su hogar. Es decir, lo voy a repetir porque quiero dar esta aplicación. Si ustedes como padres tienen problemas en su hogar, hay problemas en su matrimonio, su esposo o su esposa no es cristiano, sus hijos no conocen al Señor, no caminan con Dios, no tienen interés con Dios, ¿sabe lo que está sucediendo? Hay una batalla espiritual, hay algo en el ámbito espiritual, en la vida de esas personas que restringe, que bloquean la salvación de Dios. Entonces, empiezan a proclamar la sangre de Cristo en su hogar. Empieza a someter su hogar bajo la sangre del Cordero. Dirige a sus hijos para que ellos hagan lo mismo. Aunque no quieren conocer al Señor o no quieren caminar con el Señor, si ellos están en su casa, están bajo su autoridad. Entonces, guía y dirige a sus hijos para que ellos hagan lo mismo con usted y proclamar la sangre del Cordero sobre sus vidas. En voz alta, empieza a batallar contra todo espíritu que está robando, destruyendo y matando la vida espiritual de sus hijos, aplicando la sangre del Cordero. Llama a sus hijos. Dile, salga, deja ese celular, apaga esa televisión. Venga, siéntese aquí, voy a orar por usted. Ponga sus manos sobre sus hijos, empiezan a orar y declarar la sangre del Cordero sobre sus vidas contra todo espíritu y autoridad diabólico que el enemigo tiene. Y ore contra ese espíritu del mundo en sus vidas. Y usa la sangre del Cordero como herramienta contra el enemigo. ¿Ok? Primero, número 1. Número 2, nuestro testimonio. La palabra testimonio en el griego es evidencia dada. Evidencia judicial. Es la evidencia, el testimonio que se presenta ante un juez. Y cuando se habla de testimonio, estamos hablando de nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestra vida espiritual, lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué evidencia de una vida cristiana, de un hijo de Dios tenemos para presentarnos ante el Señor? Muchas personas quizás no tienen un testimonio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Regresar a punto número 1. Entonces, tienen que empezar a tener un testimonio y presentar su vida ante el Señor como evidencia. La sangre está aplicada. ¿Cuál es la evidencia que tengo en mi vida? Que estoy buscando primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es la evidencia que usted puede presentar ante el juez? Amén. En Juan 14, versículo 30, dice, el testimonio, hablando de Jesús, el testimonio de Jesús fue esto: el enemigo viene, pero en mí nada tiene. Toda su vida estaba cerrada al enemigo. Toda su vida cerrada. Entonces, este es el testimonio que queremos presentar ante Dios para nuestro hogar. Si no tenemos ese testimonio, empieza a pelear por medio de la sangre del Cordero. Efesios capítulo 4, 27 dice, no des lugar al enemigo.
Eso es para que él no pueda obtener un derecho legal y usar eso en contra de usted o sus hijos o su familia y permitiéndole a robar, matar y destruir. Es tiempo a cerrar la puerta, quitar esos derechos legales e ir ante el juez por medio de la sangre del Cordero y pelear la buena batalla de la fe con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Proclámalo, decrétalo sobre su vida, aplícalo en su vida y que esa sangre sea parte de su vida cada día. De lavar y limpiar y venir en contra las ataduras espirituales, el ámbito espiritual sobre sus hijos, en su hogar. Hágalo y ponga su confianza en el poder de la sangre del Cordero y vas a ver cambios en su vida y en su hogar. Y número 3, no amaron sus almas aún hasta la muerte. Lo que nos cuesta es morir. Y a veces nuestras opiniones, los razonamientos, los hábitos, etcétera, son como un becerro de oro. Un becerro de oro. Es precioso. Y así como el pueblo de Israel no quiso soltarse de sus ídolos de la misma manera, hay ídolos en hijos, en el hogar, que no permiten que la autoridad de Dios tenga su lugar. Y por eso no hay poder para tener victoria sobre Satanás. Si queremos derrotar al enemigo y ganar la victoria contra el enemigo y vencerlo en la batalla judicial ante el trono, tenemos que ser limpios por medio de la sangre. Tenemos que mostrar evidencia de una vida justa y santa y recta delante del juez. Y tenemos que estar dispuestos a morir a las cosas que Dios pone en su dedo, se señala con su dedo en nuestras vidas y morir a esas cosas por causa del Señor, por causa de su reino, por causa de su iglesia. Gloria a Dios. Entonces, estas 3 cosas, úsalo como herramientas delante del trono de Dios. Y si Dios lo permite, más adelante vamos a tener más información, más enseñanzas sobre esto. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por su palabra. Y Padre, gracias que tú eres no solamente nuestro Padre, nuestro amigo, pero nuestro juez. Y yo pido al Espíritu Santo que esta palabra pueda empezar a abrirse en los ojos espirituales y poner un nuevo anhelo y deseo de presentar nuestras peticiones delante de ti como juez. Y sabiendo ahora que podemos presentar nuestros casos delante de ti. Y que tú como juez, entrando en ese ámbito espiritual, ante sus tronos como juez, nos va a escuchar y podemos entrar confiadamente porque somos tus hijos. Y queremos, Señor, pedir que esta palabra, quiero pedir, Señor, que esta palabra sea como la levadura que va iluminando, Señor, y que es una pequeña parte, Señor, de su palabra, pero que sea como una semilla que empieza a germinar y crecer en la vida de los que escuchan esto y que venga revelación sobre esta palabra y palabras que vienen de ti especialmente para cada caso o situación, en cada vida, en cada hogar, en cada pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a ver, Señor, su gloria, porque su palabra va a salir y no va a regresar vacío, Señor. No va a regresar vacía, Señor, a ti, Señor, pero va a cumplir el propósito por lo cual lo enviaste en el nombre de Jesús. Amén.